Bien, buenos días. A continuación vamos a hablar de un tema que cada vez es más relevante dentro de la cardiología, como es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Todos reconocemos las grandes diferencias que hay de género en esta patología y en el día de hoy vamos a dedicar unos minutos a unos casos clínicos, que es la mejor forma de aprender sobre este tema. Y para ello tenemos varias conferencistas internacionales y el panel de nacionales expertos también en enfermedad cardiovascular. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por el honor de presentar el día de hoy. Vamos a comenzar con un caso clínico de disección espontánea de las arterias coronarias. Mi nombre es Estefanía Oliveros y trabajo en Columbia University Everett Medical Center en el estado de Nueva York. La disección espontánea de las arterias coronarias, o lo que llamamos en inglés SCAD, es una separación no traumática y no iatrogénica de la pared arterial coronaria y es una causa poco frecuente del infarto miocardio agudo. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Usualmente tratamos de denominar o determinar placas en algunos casos, pero en este caso en específico es un daño de las arterias coronarias sin ateroma, sin placas ateroscleróticas. La incidencia ha variado de 0,1 a 4%. Hay algunos registros que dicen que ha subido sobre el tiempo. Es importante saber que hay diferentes cosas que te pueden predisponer para tener estas condiciones. Ejercicio intenso, estrés emocional, las hormonas dependiendo de las etapas del embarazo, medicamentos específicos o hipertensión no controlada. Y todo esto ha sido descubierto y poco a poco hemos aprendido que hay muchas cosas que pueden ocurrir. Gente que tiene predisposiciones a tener migrañas, eh, displasia fibromuscular, arteriopatías como Marfan, enfermedades conectivas, problemas genéticos, hipertensión o condiciones fisiológicas simplemente como el embarazo te pueden predisponer para esto. Hay una clasificación tipo 1, 2 y 3 que vamos a discutir durante la presentación. La patofisiología es bien diferente al infarto miocardio agudo. Lo que se forma es un hematoma intramural que comúnmente se reabsorbe y se cura y no hay problema. Pero en algunos casos, esa oclusión desarrolla un desgarro en la íntima y resulta en problemas con la descompresión, reanudación del flujo. Aquí tenemos en la parte superior un vaso normal que tiene ese hematoma intramural que se comienza a extender, ocluye y en algunas veces rompe la íntima. Hay un desgarro de la íntima, sangrado de los vasos vasorios y se crea una luz falsa que es lo que podemos evidenciar cuando hacemos tomografías o cuando hacemos angiografías. Hay un proceso inflamatorio muy agudo en los cuales cuando uno ve las láminas en el microscopio, uno lo que puede ver es unos infiltrados eosinofílicos. En la denticia, esto sugiere que hay como una inflamación en la parte arterial y puede inclusive alcanzar la capa media o la adventicia o completamente la arteria. Hay una parte que dice también en esta etiología que puede ser desencadenada cuando hay mucha tortuosidad, hay muchas curvaturas, más de 90, 180 grados en diástole, y eso usualmente puede estar relacionado con más evidencia de escaro. Aquí tenemos la histología y patología en la cual podemos ver el lumen real, el lumen falso, lo podemos ver también en la patología Cross Anatomy, y esto es lo que vemos también con OCT y con el IBUS en el cateterismo. Y es la misma lesión, simplemente puedes evidenciar con diferentes técnicas lo que vemos en el microscopio. Cuando tenemos este problema, hay tres tipos, ¿no? El tipo 1, en el cual tenemos un SCAD, en el cual hay una arterial wall stain y hay multiple lumens. Tienes una arteria íntima que está con un falso lumen y es así como se va a ver en el OCT. Tienes el tipo 2,
en el cual ese hematoma intramural que habíamos conversado antes es más difuso y produce estenosis de ese lumen arterial. Entonces ves en el OCT como eso se pone un poco más pequeño y a veces puede ser confundido con placa aterosclerótica o incluso vasoespasmo. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso cuando se hace el cateterismo. Disculpe. El tipo 3 es muy parecido a la placa aterosclerótica, pero realmente es ese hematoma intramural que está empujando hacia el lumen y hace que todo ese lumen se ponga más pequeño. Hay diferentes cosas que uno puede utilizar, el OCT, el IBUS, puedes utilizar tomografías, CTAs, MRAs y definitivamente la angiografía puede ayudar al diagnóstico. La presentación clínica usualmente es dolor de pecho y se parece mucho al infarto miocárdico, es dolor de pecho, radiación al brazo, náuseas, vómitos, cosas como diaforesis, dificultad para respirar, dolor de espalda, mucho dolor de cabeza. A veces si hay mucho compromiso de todas las partes miocárdicas, pueden haber arritmias como fibrilación articular o taquicardia ventricular, fatiga, dolores de cabeza y síncope. Pero lo más común es que el paciente se presenta con dolor de pecho. Aquí les muestro varias imágenes en tomografía de, por ejemplo, la arteria circunfleja y la arteria OM, cuando tiene ese espasmo y no es necesariamente un espasmo, le dan nitroglicerina y el paciente continúa teniendo esa imagen de SCAD. Lo mismo puede ocurrir en otras redes vasculares como en la arteria celíaca, en las ilíacas. Aquí vemos la arteria femoral como también se ve comprometida o incluso en esta imagen la displasia fibromuscular. También puede ocurrir a nivel cerebral y es importante evaluar con tomografías si esta etiología es encontrada en el corazón, cómo están las otras redes vasculares. Otras cosas que podemos encontrar, aquí vemos afectados la parte cerebral, otra imagen también de las arterias renales. Y como podemos ver, se ve como espasmos o disecciones a lo largo del vaso. Esto es un caso clínico que tuvimos hace un par de semanas en el cual teníamos una mujer de 43 años con antecedentes de embarazos previos, había estado embarazada 14 veces, con 9 hijos, sin antecedentes médicos, en realidad muy sana. Se presenta con un infarto miocárdico a las 39 semanas de embarazo. La presentación fue con dolor de pecho, radiado al brazo, con muchos dolores de cabeza. La angiografía demostró que ella tenía SCAD, se presentó en shock cardiogénico, estadio E. La pusimos en ECMO y tuvimos que hacer una cesárea emergente en ese punto. Fue transferida al centro para escalación de la parte mecánica de shock. Se pueden presentar muy enfermos. Se puso un Impella 5.5. El curso fue complicado por una hemorragia de la arteria epigástrica inferior que requirió un Massive Transfusion Protocol y la paciente a lo largo de una semana comenzó a mostrar mejoría de la parte del miocardio, recuperación de la fracción de eyección de 5 a 10%, a 15, 20%. Pudimos retirar el ECMO, luego retiramos 2 semanas luego la Impella y la terapia médica fue lo único que pudimos ofrecerle, aspirina y Plavix, y poco a poco pudimos introducir eh, captopril y otros y beta bloqueantes para tratar de recuperar el músculo del corazón. En ese momento, inclusive tuvimos una reunión de emergencia para enlistarla para el trasplante cardíaco, pero el problema es que con tantos embarazos tenían 98, casi 99% de sensitización con anticuerpos, lo cual hubiese sido una barrera para trasplante. Al final,
el miocardio y mejoró hasta el punto que la fracción de eyección llegó a 30% con mínimos medicamentos y todavía la seguimos viendo en clínica y sigue teniendo signos de recuperación. En general, cuando hay pacientes embarazadas con SCAD, es importante saber qué punto de la gestación está. Después de las 20 semanas, siempre es importante ponerlas en decúbito lateral izquierdo para mejorar el retorno venoso, monitorización fetal continua, tratar de ver si el feto es viable más de 23 semanas, usualmente es lo importante. Y saber cuál es el riesgo, no solo para la mamá, sino para al bebé también. En este caso, en el cual acabo de presentar, el bebé estaba a 39 semanas, entonces no tuvimos eh, ninguna preocupación con embarazo pretérmino. Uno trata de retrasar, si puede, al tercer trimestre, a las 34 semanas de gestación mientras la mamá y el estado cardíaco esté controlado. Cuando una paciente se presenta con SCAD, usualmente uno trata de determinar si está clínica estable y si no tiene anatomía severa. En el caso anterior, ella tenía disección de las 3 arterias principales. Entonces, el tratamiento de conservative therapy y just simply monitor no era posible. Cuando la persona tiene la left main or severe two proximal vessel dissection, sometimes puedes considerar cirugía si no es posible que ellos toleren terapia médica. Y si la persona continúa haciendo un spiral con shock, isquemia, tienes que considerar otras posibilidades. Usualmente, stenting no es recomendable. A veces puedes utilizar CABG, que es el bypass, pero tiene muchas consideraciones técnicas. Aquí hay un bonito diagrama de cómo se puede dividir la terapia. Si el paciente se presenta, como en la parte izquierda, con un síndrome coronario agudo, haces el mismo workup que haces para infarto miocardio. Electrocardiogramas, troponinas, imagen. Tratas de ver qué se puede hacer si es algo agudo, haces usualmente una angiografía. Si es algo que no es necesariamente agudo, puedes utilizar tomografías. Dependiendo del nivel de estrés o de shock, puedes decidir si haces manejo médico, monitoreo o si necesitas terapias más avanzadas como el bypass. Siempre es importante tratar de asegurarse que todas las otras arterias en la cabeza, en el abdomen, en la pelvis hayan sido evaluadas, porque muchas veces van de mano a mano. Y tratar de minimizar cualquier posible agente precipitante de esta entidad. El objetivo del tratamiento de intervención se basa en 4 partes. Primero, controlar el dolor torácico. Segundo, prevenir la recurrencia de la disección espontánea, tratar de recetar beta bloqueantes, controlar la hipertensión, analizar cuáles son las pautas de actividad física, proporcionar asesoramiento reproductivo, especialmente en mujeres jóvenes en los cuales estas entidades son frecuentes, que desean tener embarazos en el futuro, tratar de evaluar las anomalías vasculares extracoronarias y mejorar la calidad de vida. Si hay pacientes con migrañas, enfocarse en el trato de eso, hacer rehabilitación cardíaca y tratar de mantener los factores de estrés que contribuyen con todos estos problemas. Para finalizar, este statement de la American Heart Association está bien completo y ayuda a los clínicos a saber, a determinar cuáles son las cosas importantes que hay que prestar atención. Hay preocupaciones reproductivas y ginecológicas de contracepción que son bien específicas para pacientes que tienen SCAD. Una de las etiologías más frecuentes que pueden ocurrir en mujeres que están en edad reproductiva. Y es importante tener un manejo multidisciplinario con los pacientes, incluyendo a la gente de obstetricia, para tratar de ver cuáles son las maneras que podemos ayudarles y proporcionar la mejor outcome a nivel materno
y a nivel fetal. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Discúlpenme si estoy un poco afónica o toso, pero estoy un poco enferma. Pero bueno, me encanta hablar de este tema. Pienso que la resonancia cardíaca en los pacientes con MINOCA nos permite diferenciar miocarditis, infarto u otros diagnósticos con alta precisión y por eso creo que es una herramienta fundamental. Así que encantada de estar con ustedes hoy y hablar un poco de este tema. El síntoma cardinal de todos estos pacientes es el dolor torácico y voy a definir algunos diagnósticos, miocarditis, infarto no, porque obviamente que no lo sabemos, pero sí quería hablar un poco de la diferencia entre INOCA, que es un término un poco nuevo, y MINOCA. INOCA es la isquemia sin obstrucción significativa de arterias coronarias y se define en pacientes con evidencia de isquemia pero sin enfermedad coronaria significativa, es decir, es aquel paciente que tiene clínica, angina, dolor torácico sugestivo de enfermedad coronaria, puede tener alteraciones electrocardiográficas, pero no tiene enfermedad coronaria significativa. A diferencia del MINOCA, que es el infarto sin obstrucción significativa de las arterias coronarias, se caracteriza por la evidencia clínica de infarto, es decir, clínica sugestiva de enfermedad coronaria, puede o no tener alteraciones en el electro, pero lo que sí o sí tiene son marcadores de necrosis miocárdica positivos, es decir, que hizo necrosis miocárdica y por eso se define como MINOCA, como infarto. ¿Vale? Es importante decir que el diagnóstico de MINOCA es un diagnóstico pragmático de trabajo operativo. Eso quiere decir que ningún paciente debe salir del centro donde lo estén atendiendo, desde el centro clínico con el diagnóstico de MINOCA. Debería estar diferenciado si es un problema isquémico, si es una necrosis o un MINOCA por enfermedad coronaria o es de otra índole, un poco para determinar el tratamiento y el pronóstico. Hay cierta diferenciación en los pacientes con MINOCA o INOCA. En general, los MINOCA son pacientes más jóvenes y están más asociados a estrés psicológico, alteración de algún desorden plaquetario. Y en los pacientes con INOCA, en general son pacientes mayores con factores de riesgo como diabetes, hiperlipidemia, smoking, o sea, es el tabaquismo, que en general estaba más asociado a disfunción endotelial y enfermedad microvascular. Y esos son los pacientes con los factores de riesgo posibles para los pacientes con INOCA. Eh, Desde el 2017 empezó a hablar de forma más contundente sobre y reportes de enfermedad, infartos con coronarias normales o cardiopatía isquémica con coronarias normales. Luego, la cuarta definición de infarto del 2018 acuña la definición de MINOCA a los pacientes con síntomas de enfermedad coronaria, alteraciones en el electro y marcadores de necrosis miocárdica positivo, pero sin enfermedad coronaria significativa. Ahí empieza a acuñarse la definición característica del MINOCA en la cuarta definición de infarto del 2018. Luego, este statement del Circulation del 2019 hacen un programa o un protocolo diagnóstico que simula un semáforo que me parece que ahora lo vamos a desglosar, que me parece de mucha ayuda para el manejo. Y otros artículos, el paper del 2020 de la Sociedad de Resonancia Magnéticas que habla sobre la utilidad de la resonancia cardíaca en estos pacientes. En ese Circulation del 2019 hacen un protocolo diagnóstico para los pacientes que MINOCA que me pareció súper interesante y simulan los colores del semáforo. El primero es el rojo, porque es cuando el paciente debuta y es un paciente con definición de infarto. Clínica puede no tener alteraciones en el electro tan significativas, marcadores de necrosis miocárdica positivo
y sin enfermedad coronaria, sin obstrucción mayor del 50% en la angiografía. Lo primero que hay que considerar es un diagnóstico alternativo, o sea, sepsis, embolismo pulmonar, contusión cardíaca. Si se descarta otros diagnósticos, lo que hay que hacer es establecer el diagnóstico de trabajo de Minoca y a buscar las primeras causas. Lo primero que hay que hacer es hablar de buena forma y decirle al hemodinamista que lo primero que tenemos que hacer es revisar nuevamente la geografía porque nos podemos llevar sorpresa. Luego de hacer de esto, hay dos formas de seguir evaluando a los pacientes. Se puede decir, y lo que hay que ver es que si es de origen isquémico o no isquémico. Y se puede hacer de dos vías. Primero, como decirlo de alguna forma, la traducción del paper, que es aguas arriba, y es para evaluar las coronarias con imágenes como OTC intracoronaria. Y si no, aguas abajo, es decir, evaluar el músculo para saber si es isquémico o no isquémico. Y aquí es donde la resonancia juega un papel fundamental. Si lo vemos, es el rectángulo más grande, porque aparte de hacer un estudio no invasivo, no ionizante, me confirma con una sensibilidad por encima del 90% todos estos diagnósticos. Es decir, define si es un Takotsubo, si es una miocarditis, alguna otra miocardiopatía, o confirma si es de origen isquémico. Si es de origen isquémico, hay que seguir al color verde y hacer imágenes intracoronarias para descartar erupción de placa, embolismo coronario, disección coronaria o enfermedad microvascular con OTC, con IBUS o con FFR, es decir, con estudio intracoronario. Y siguiendo este protocolo, ya podemos dilucidar si es un MINOCA de origen isquémico o no isquémico. Por eso, la doctora Ferreira, en su paper del 2019, dice que la resonancia es mandatoria para hacer un diagnóstico de precisión y el tratamiento esté basado sí o sí en la causa del MINOCA. Las secuencias que cortito voy a hablar, corto, de las resonancias que usamos en resonancia cardíaca para estos pacientes, los usamos las imágenes de cine, son imágenes sangre blanca sin contraste, este es un eje corto. Las imágenes de perfusión, administramos contraste entre el ventrículo derecho, luego el ventrículo izquierdo y luego debería perfundir el miocardio. Utilizamos agentes vasodilatadores, principalmente la adenosina, para inducir isquemia en estos pacientes y evaluar si hay o no defecto de perfusión en estas imágenes, que es lo que nos hablaría de obstrucción microvascular, por ejemplo, en estas imágenes. Mapas paramétricos son una secuencia relativamente nueva, sin contraste, que nos permite medir el tiempo T1 del miocito y evaluar el espacio intracelular y nos orienta un poco si es más inflamatorio, si es miocarditis o es isquémico. Y luego, a través de una fórmula, podemos calcular exactamente el espacio extracelular, es decir, podemos en porcentaje hablar qué cantidad de edema tiene el músculo en estos pacientes. Las otras secuencias son el realce temprano y el realce tardío. Siempre en resonancia el músculo sano es negro en la secuencia de realce tardío y hacemos la mayor cantidad de contraste, o sea, intentamos que sean brillantes las imágenes con fibrosis o con edema o con necrosis para tener mayor diferenciación de densidad de contraste. Entonces, en este paciente vemos que se conserva el subendocardio y hay importante realce temprano mesocárdico en el segmento basal del septo inferior y de la pared anterior, que se correlaciona con la presencia de realce tardío en las mismas zonas que el realce temprano. Los patrones, ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, pero es básico. Siempre si hay afectación del subendocardio, tenemos que pensar en una entidad isquémica, y esto habla de la fisiopatología isquémica. Y si hay respeto del subendocardio, vamos a hablar de una entidad no isquémica. Puede ser miocarditis o otra miocardiopatía. Ahora voy a demostrarles tres casos cortos. Son tres mujeres
que consultaron por dolor torácico, que era el denominador común, y que al final no tenían lesiones significativas en la angiografía. El caso número 1, una paciente de 55 años de edad con antecedente de cáncer de mama y troponinas positivas. Vemos el cine, eje corto, no se ven alteraciones importantes de la contractilidad. En las secuencias de perfusión con inducción farmacológica de isquemia con adenosina, el contraste pasa al ventrículo derecho, pasa al ventrículo izquierdo y debería perfundir todo el miocardio. Pero aquí vemos esta zona negra, simplemente no llegó contraste y hay abarca casi todo el espesor miocárdico en el segmento proximal del septo, y eso tiene que ver con obstrucción dinámica de la arteria coronaria en presencia de adenosina. En el realce tardío, esta paciente no tenía realce tardío, es decir, esta paciente tiene isquemia, pero no tiene necrosis, por eso es un INOCA. En el caso número 2, una paciente de 47 años con antecedente de una cirugía bariátrica con troponines positivas, algunas alteraciones en el electro y en el ecocardiograma, perdón, vimos que tenía buena contractilidad en el 2 cámaras y en el 4 cámaras, buena contractilidad en los segmentos basales, pero asinesia en todos los segmentos distales y en el ápex. El hemodinamista me dice 47 años, cirugía bariátrica, la coronaria es normal. Yo hago este eco, yo pensé un Takotsubo. Vamos a confirmarlo con la resonancia. Y aquí vemos el eje corto, buena contractilidad en el 2 cámaras, similar al ecocardiograma, buena contractilidad en los segmentos basales y medios y aquinético en los segmentos distales y del ápex. Tenía un volumen extracelular de 32%, lo normal es 25%, es decir, había edema. Y sorpresa, resulta que el realce tardío tiene afectación del subendocardio, es transmural en el segmento distal del septo. Es decir, no es un Takotsubo, no es una miocarditis, es un infarto con coronarias normales. De buena forma, hablamos con los hemodinamistas y cuando volvieron a ver la angiografía, hicieron... Y resulta que esta paciente, perdón, tenía una disección de la descendente anterior que había pasado por alto. ¿Vale? Caso número 3, una paciente de 21 años, con tabaquismo, electronegativo, consultó por dolor torácico y tenía troponina positiva. La resonancia, pasó todo en aras del tiempo del eco, era bastante normal. Y aquí vemos el 2 cámaras que la contractilidad normal y la fracción de eyección era normal. Disculpen, el eje corto también. Tenía el T1 mapping elevado, lo normal es alrededor de 1000, tenía 1119 con un volumen extracelular de 32, perdón. Y en el realce precoz tenía realce, presencia de hiperemia mesocárdica y subepicárdica en la pared anterior y en el septo, que se relacionaba con el realce tardío, que era mesocárdico, y subepicárdico en la pared anterior. Y en las imágenes de 4 cámaras, en los segmentos distales, había varias zonas parchadas de realce tardío, pero siempre respetando el subendocardio. Así que esto es un diagnóstico de miocarditis. Como vimos, 3 presentaciones similares, todas con coronarias normales de la primera vista o el primer look de la angiografía, marcadores positivos, mujeres jóvenes, y pudimos hacer los 3 diagnósticos diferenciales gracias a las imágenes de realce tardío de la resonancia cardíaca. Por eso, es un estudio no invasivo, no ionizante, permite hacer diagnóstico de precisión en pacientes con MINOCA, lo que permite indicar el tratamiento basado sí o sí, con seguridad en la causa del MINOCA y establecer un pronóstico. Así que muchísimas gracias.
cardiovascular. La doctora Lilia ya está conectada. Sí, sí, sí. Ok. Bienvenida, doctora Lilia. La doctora Lilia Sierra es cardiólogo, está en la Ciudad de México. Nos va a acompañar, nos va a hablar en esta oportunidad sobre un caso sobre enfermedad cardiovascular en la mujer, para no adelantar nada. La doctora es especialista en imágenes y es una doctora que nos ha ayudado muchísimo, nos ha acompañado mucho en este camino sobre la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Bienvenida, doctora Lilia. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. A ver. Espero que ahí se vea. Sí, ya. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hablarles hoy es, pues en realidad es más aplicado, no es un caso clínico nada más. Es lo que en realidad debemos nosotros de saber del MINOCA. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es básicamente lo que está sucediendo por las modalidades de imagen y específicamente el rol de la resonancia magnética cardiovascular en la patología que es una de las principales en la enfermedad cardiovascular en la mujer, que es lo que se conoce como MINOCA. Para la gente que no está muy pues involucrada en esto, MINOCA son las siglas en inglés de Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. Y eso implica que son pacientes que tienen signos y síntomas de infarto del miocardio, pero que no hay enfermedad coronaria. Esto se ha puesto muy de moda y las primeras descripciones lo que hicieron fue que se incluían pues todas aquellas patologías en las cuales nosotros no teníamos enfermedad obstructiva coronaria. Y algunos ejemplos son estos que les estoy mostrando aquí. Aquí tienen ustedes 4 casos distintos de una misma presentación. Todas se presentaron con elevación, bueno, con alteraciones clínicas compatibles con infarto del miocardio, con opresión, con todo el cuadro clínico altamente sugestivo de ese dolor en particular. También tenían alteraciones en el electrocardiograma que pues iban variando dependiendo de la presentación, pero en general los 4 escenarios cumplen que es un infarto con elevación del ST y por lo tanto pues estas pacientes fueron llevadas las 4 a sala de cateterismo. En el primero, pues es una paciente de 33 años, en la cual pues llegó con dolor torácico, con elevación de troponina y que lo que vemos es que las arterias coronarias angiográficamente en el cateterismo son normales. Vemos que la función ventricular pues está mínimamente reducida, nada significativo, pero vemos en el estudio de resonancia magnética, aquí donde están estas flechas blancas, que tiene pues unas zonas de parches blancos que corresponden a la fibrosis, a las zonas de reforzamiento tardío, y eso es característico de miocarditis. Eso explica la elevación de la troponina y tanto del cuadro clínico como de las alteraciones electrocardiográficas, y obviamente no tienen obstrucciones en las arterias coronarias. Un segundo caso es la disección coronaria espontánea o la disección arterial coronaria espontánea, en la cual hay diferentes tipos de disecciones coronarias, pero en esas disecciones finalmente el resultado es que pues hay una obstrucción, el tejido sufre y entonces hay muerte de ese tejido y se comporta como un infarto. Como ustedes lo pueden ver aquí, esta paciente pues tuvo una zona de necrosis, una zona
de infarto muy grande en el territorio de la arteria circunfleja. De hecho, ahí podemos ver cómo hay datos de obstrucción microvascular, que es todas las zonas de los islotes negros que se ven rodeados por las zonas blancas y que pues están ahí marcados con unas flechas blancas. Y en la angiografía, pues si uno la ve a primera pasada, como sucedió en esta paciente, pues no se ve nada, ¿no? Se ve que pues son arterias delgadas y que no tiene ninguna obstrucción coronaria y por lo tanto sería un MINOCA, pero ya si la vemos a retrospectiva, sabiendo los hallazgos de la resonancia, pues vemos que la paciente tiene un infarto y que forzosamente eso está en un territorio arterial coronario, sobre todo en el territorio de la circunfleja, y pues ahí lo pueden ustedes ver cómo está ese adelgazamiento en punta de lápiz, que corresponde a una disección coronaria tipo 2B. Ahora, el siguiente caso es un vasoespasmo coronario y ese vasoespasmo coronario, pues obviamente va a marcar los cambios isquémicos en el electro, va a tener el dolor, va a tener la elevación enzimática y aquí pues no vamos a ver realmente que haya daño, no va a haber fibrosis, no va a haber elevación de las troponinas al menos significativamente, pero sí va a haber zonas de edema por ese sufrimiento transitorio y lo podemos ver muy bien en los mapas de dos mapping y de un mapping, mapeo paramétrico. Ahora, en último caso, pues es el tradicional Takotsubo y el Takotsubo lo que estamos viendo nosotros es que, pues obviamente estos pacientes que tienen todo el cuadro de infarto, cambios en el electro, puede haber variantes en la elevación de troponinas, los cambios de la función ventricular con el típico abalonamiento. Claro que sabemos que hay diferentes tipos de Takotsubo dependiendo de la zona que esté afectada, pero en esta paciente en particular pues se desencadenó una fibrilación auricular rápida y al meterla al cateterismo, digo, tenía la elevación de troponinas, tenía los cambios en el electro, tenía la elevación del segmento CT como lo ven ahí y pues lo que se ve es que tiene pues estas alteraciones, el abalonamiento tradicional que le da el nombre a la patología de Takotsubo y que en la resonancia magnética pues no vemos zonas de fibrosis, sino que lo único que vemos es un edema miocárdico muy importante demostrado en las secuencias de T2. Entonces, esto pues son los casos típicos de la patología cardiovascular específica de la mujer, pero aún aquí me gustaría que abordáramos un poquito más porque el MINOCA hasta el 2017, 2018, pues consideraba todo esto y se proponían estos algoritmos en los cuales pues nosotros veíamos toda la sospecha clínica, los estudios de laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardiograma y obviamente la resonancia que tenía un papel crucial y que nosotros podíamos diferenciarlo en dos grandes grupos, el que tenía un patrón isquémico y un patrón no isquémico y todo esto se consideraba MINOCA. Sin embargo, para el 2023, desde el 2022 ya se ha visto que esto no es real y que realmente lo que estamos nosotros haciendo es que el MINOCA real, es únicamente aquellos en los que se documenta el infarto y todos los demás son imitadores el MINOCA. O sea, son mímicos o mimos del MINOCA. Y ahí es donde entran la miocarditis y el Takotsubo y puede ser otras cardiomiopatías que no pueden ser bien diferenciadas o que tienen hallazgos normales. Entonces, en estos casos, lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en este estudio, que es un metaanálisis grande en el cual se identificó que únicamente de todos esos casos de MINOCA, el 22% son los únicos que corresponden a infarto. Luego el 31% corresponden a miocarditis, el 10% corresponden a Takotsubo y el restante 27% no se pudieron identificar
pues correspondían a otras cardiomiopatías. Ahora, una crítica que se le ha hecho a este metaanálisis es que la resonancia se le puso un punto de corte de 10 días y se ha visto que en realidad el punto de corte deben de ser 14 días para poder identificarlo. Entonces, con este metaanálisis lo que se encontró es que tenemos nosotros dos tipos de minoca. El minoca real, como les decía yo, que serían los casos en los cuales tenemos nosotros infarto. Y de esos, pues obviamente sería, por ejemplo, en los casos que yo les mostré, el único sería el caso de la disección coronaria espontánea, porque por ejemplo, el vasoespasmo únicamente entraría ahí si nosotros tenemos daño miocárdico, o sea, si el vasoespasmo ocasionó infarto. Si el vasoespasmo no ocasionó infarto y solamente se quedó con pues la alteración transitoria, pero no llegó a generar necrosis que se pueda documentar, entonces esa ya no entra en el grupo de Minoca. En esto, tanto la miocarditis como el Takotsubo ya no se consideran minocas reales, son incluso imitadores o mímicos del minoca, pero con patrón no isquémico. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que identificar y por lo tanto, pues esto nos deja claro el papel central de la resonancia en todo esto. En todos estos análisis del metaanálisis, en todos los estudios que se incluyeron, pues se analizaron estas tres subcategorías en las cuales tenemos nosotros el infarto, que insisto es el minoca real, y las otras dos versiones que serían los simuladores, que serían la miocarditis y el Takotsubo, por ejemplo, así como otras cardiomiopatías. Y de estas, la que más prevalencia tiene es la miocarditis. Entonces, es muy frecuente que se confunda minoca con miocarditis y no es el caso. En estos casos, con la prevalencia clínica, lo que más frecuentemente vamos a encontrar es miocarditis, después minoca y después Takotsubo. Y es bien importante que nosotros veamos, lleguemos al diagnóstico final, o sea, identifiquemos si verdaderamente es un minoca o se trata de una miocarditis o de un Takotsubo o de un vasoespasmo o de alguna otra cosa, porque eso tiene implicaciones en la evolución de los pacientes. Y a los que peor les va, evidentemente, es a los que verdaderamente son un minoca, que sí hay daño, que sí hay un infarto, no hacía la miocarditis y no hacía el Takotsubo. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿qué posibilidades tiene la resonancia de dar un diagnóstico correcto? Pues depende de varios factores. El principal o los principales son estos que les muestro aquí, es el punto de corte a 14 días, o sea, tiene que estar hecho el estudio antes de 14 días. Si tiene más de 14 días, pues entonces vamos nosotros perdiendo la posibilidad diagnóstica. Y después es si la troponina está elevada. Si nuestra troponina es más de 211 nanogramos por litro, que es el punto de corte que se encontró, entonces tenemos muchas probabilidades de encontrar la etiología de este problema, de este minoca, con una precisión diagnóstica de 94%. Mientras más abajo de ese punto de corte estemos, pues más afectado se verá esta precisión diagnóstica y tendremos un rendimiento diagnóstico de 72%. Ahora, hay factores que nos van a ayudar todavía más a que sí encontremos el diagnóstico y será, por ejemplo, la troponina de más de 211, como se los comentaba, el intervalo del estudio menor a 14 días, ahí hay un error, es 14 días, el sexo masculino y el grupo de edad avanzada. En todos esos pacientes es mucho más probable que nosotros encontremos cuál es la causa del diagnóstico. O sea, en mujeres, en personas más jóvenes, con troponinas más bajas, y mientras más tardíamente se haga el estudio, menos posibilidades tendremos de encontrar la causa o que lo demos como normal cuando en realidad no es normal. Entonces, es bien importante que recordemos esto del intervalo del estudio de 14 días, del punto de corte de la troponina de 211
y que, como vemos en esta gráfica, cuando nosotros tenemos troponinas más bajas, es cuando más se presenta el MINOCA. O sea, no esperemos en el MINOCA tener una troponina muy, muy elevada. Vean cómo casi todo se acumula en menos de 1000 unidades o nanogramos por litro, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas muy pequeñas, como en este infarto del miocardio, en donde realmente es un punto, probablemente se haya infartado alguna rama distal o una marginal obtusa muy pequeñita, porque lo vemos en el segmento inferolateral y en el músculo papilar nada más. Entonces son cosas muy sutiles que requieren que los pacientes estudien bien, pero sí es bien importante porque, como voy a mencionar más tarde, eso es independiente de cómo le vaya al paciente. ¿Sí? No, no necesitamos un infarto grandotote para que le vaya mucho peor. Obviamente, mientras más daño haya, es peor para el paciente, pero aún en daño pequeño le puede ir muy mal. Y vean cómo conforme va aumentando la troponina, entonces nos va disminuyendo el grupo de normales, de no diagnósticos o de otras cardiomiopatías. Si nosotros tenemos una troponina muy alta, pues obviamente vamos a encontrar mucho más fácil los casos de MINOCA, de Takotsubo o de miocarditis. Después, como les había comentado, es bien importante encontrar el papel de o encontrar el diagnóstico real de MINOCA, o sea, el tener el infarto real, porque eso nos va a aumentar el riesgo de un evento cardiovascular adverso 2.4 veces. Incluso se ha llegado a determinar que es comparable con tener enfermedad obstructiva, o sea, un infarto con enfermedad obstructiva equivalente a 1 o 2 vasos. Entonces, el tener un MINOCA no hace que sea menos riesgo para el paciente. Ahora, el tamaño del infarto, especialmente si es 1 o 2 segmentos, como se los comentaba previamente, no se ha dejado claro cuál es el pronóstico del infarto, pero definitivamente el tener el infarto sí aumenta el riesgo y lo aumenta de una manera similar a aquellos que tienen enfermedad de 1 o 2 vasos. Entonces, en conclusión, pues nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que todos estos hallazgos destacan el papel pivote o crucial de la resonancia en este contexto, que es la única prueba que tiene la capacidad, que es única, de diferenciar el MINOCA real de los demás imitadores, por llamarlos de alguna manera, y que conforme siga evolucionando nuestro conocimiento clínico y fisiopatológico de la entidad, que es mucho más frecuente en mujeres, la resonancia seguirá jugando un papel clínico muy importante porque no solo es el diagnóstico, sino tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas muy, muy relevantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Muy clara su charla, mucha información importante. ¿Ustedes en su centro tienen un protocolo diferente cuando reciben, según el género, un posible infarto agudo, vamos a decirlo así, empezando por ahí? ¿O es igual para hombres y para mujeres? Lo digo por la resonancia antes de los 14 días, ¿no? Si está dentro de un protocolo. No, no está dentro de un protocolo. Lo que pasa es que hay disponibilidad de la resonancia 24 horas, los 365 días del año, entonces, pues no hay problema. Pero sí hay un protocolo para infarto del miocardio. Entonces, todo paciente que llega con dolor torácico, inmediatamente se le tiene que tomar un electrocardiograma en menos de 5 minutos. Esa es la regla en el hospital. Y ese electrocardiograma, si tiene elevación del ST, se activa una cosa que se llama código AMI, que es el código infarto. Y el código infarto activa todo el hospital y en menos de 60 minutos el paciente ya tiene que tener abierta la arteria, ya tiene que tener, o sea, el tiempo, pues, inicialmente era Aguja. ahora es puerta guía. El puerta aguja es de stroke, es el de Sí, infarto sí, cerebral. perfecto. Tienes. Exacto. Entonces, el del puerta guía, o sea, antes era puerta balón, ahora es puerta guía. La guía tiene que estar puesta en menos de 60 minutos. Entonces, el protocolo sí se sigue en el hospital y todos aquellos que entran en eso y que se ve que no tienen las coronarias
obstructivas, pues se clasifica como MINOCA inicialmente, y de ahí se manda a resonancia para que entonces se pueda diferenciar cuál es el tipo de estudio. Entonces, prácticamente todos los pacientes que llegan con dolor torácico, con elevación del ST, entran primero derechito a sala de hemodinamia, en menos de 1 hora se tiene el diagnóstico, y si el paciente no tiene lesiones obstructivas, en las siguientes 24 horas tiene hecha una resonancia y el diagnóstico correcto, ¿no? Qué interesante, doctor. Qué fantástico, qué fantástica organización esa, además muy de primer mundo, honestamente. De hecho, en estos días leía que en algunos centros, cuando el pretest del paciente para enfermedad arteriosclerótica es muy bajo y hace un claro, entre comillas, MINOCA, bueno, una elevación una elevación de troponina que hace sospechar un infarto de miocardio no cubo, sin elevación del ST y cambios mínimos del electro, pero el paciente tiene 35 años, está fuera del rango etario que hace sugerir que el paciente tenga una etiología arteriosclerótica, esos pacientes van incluso primero a la resonancia antes que ir a nosotros en el laboratorio de hemodinamia, porque muchas veces la resonancia hace un diagnóstico etiológico en estos casos particulares mucho más preciso que lo que nosotros vamos a decir, que prácticamente en el 95% de los casos vamos a decir que las coronarias no tienen obstrucciones obstructivas. Así es, los criterios para que se active el código AMI son muy específicos. Tiene que tener los milímetros de desnivel específicos en las Total, derivaciones. O sea, si no cumple el criterio en particular, no es que elevó 1 milímetro y yo creo que lo tiene, no. O sea, total, total, no hay duda de que total, tiene la elevación del segmento CT y que cumple los total, criterios. total. Entonces, es un paciente con esas características de baja probabilidad pretest que tiene una elevación pues discreta y del electro. Y, A un- la, y uno- y unos factores demográficos causa ausente para enfermedad arteriosclerótica. Uno dice, bueno, aquí la etiología, el sustrato de esto debe ser diferente a la enfermedad arteriosclerótica, pues. ese no pasa a resonancia directa, se pasa a angiotomografía coronaria. Entonces, Exacto, tiene el exacto, diagnóstico. Entonces, ese se pasa también de inmediato a una angiotomografía coronaria y se tiene exacto. el diagnóstico, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ahí, si no hay lesiones significativas en la angiotomografía coronaria, entonces se pasa a resonancia. A resonancia, exactamente. Espectacular. Doctora, una consideración especial en la mujer embarazada. ¿El protocolo es el mismo o cómo hacen? Es el mismo porque la mujer embarazada se puede meter al resonador. Sí, Y ahí a lo que no la puedes meter es al tomógrafo ni a la sala de hemodinamia, a menos que tengas una indicación muy de peso, ¿no? Pero a total. resonancia sí la puedes meter. De hecho, Además, no le van a poner gadolinio, solo es un... ¿Ah? usan depende gadolinio. el contraste que es gadolinio, depende del trimestre del embarazo y depende de la Mm. situación de la embarazada. Pero, por ejemplo, un infarto pulmonar que pudiera dar un cuadro de dolor torácico y se pudiera confundir, meterla a tomografía, pues no está bien, meterla a gammagrafía tampoco está bien, meter la sala de hemodinamia tampoco, pero sí se puede meter a resonancia sin gadolinio y no hay ningún problema y se hace el diagnóstico y se le puede dar tratamiento, ¿no? De hecho, eso se ha hecho en el hospital. Correcto. Total. La doctora María Antonia. Buenos días. Básicamente, lo que podemos observar es que sin resonancia magnética no es posible establecer con claridad un diagnóstico de MINOCA. Totalmente. O sea, es indispensable la realización del método y en un periodo no superior a 14 días para poder aclarar efectivamente que estamos en presencia de un MINOCA y poder establecer miocarditis, Takotsubo y otras entidades. Es básicamente el mensaje fundamental aquí, ¿no? Total. Así es. Ese es Así el es mensaje. porque Aunque sí, el Takotsubo, claro, es Exacto. un diagnóstico que se puede hacer antes de la Por resonancia en particular, pero tenemos claro, hay muchas hay muchas variantes del Takotsubo que son confusas y Exacto. que claramente, nuevamente, la resonancia los puede aclarar. El clásico lo hacemos muchas veces con el eco y, por supuesto, en hemodinamia con un ventriculograma, pero hay muchas variantes del Takotsubo, basales, septales, mediales, que pueden realmente confundir que estamos manejando y la resonancia lo puede aclarar perfectamente. así Doctor, es.
Sí, Doctora, sí, sí. si bien la clave aquí es descartar una oclusión coronaria, Ajá. desde el punto de vista práctico, para que nos quede a todos por aquí, estamos de acuerdo en lo de la resonancia y sabemos que desde el punto de vista de entidad clínica, una vez que tenemos alteraciones electrocardiográficas, nosotros deberíamos definir, de acuerdo al protocolo clínico, a un diagnóstico por biomarcadores y un diagnóstico Ya. por imágenes. ¿De acuerdo? Ujú. Pero, y la pregunta práctica, ustedes no siguen un protocolo desde el punto de vista clínico, porque muchas de estas entidades se pueden diferenciar perfectamente en el interrogatorio. Si bien hay diferencia entre las mujeres y los hombres, porque las mujeres tienen otros factores de riesgo distintos y otras distintas, son más ancianas que los hombres cuando les da. Pienso yo que podría haber alguna diferencia en el departamento de ustedes desde el punto de vista clínico antes de ir directamente a la resonancia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, teniendo esto por delante, ustedes no realizan ninguna evaluación de tipo funcional, porque si tenemos MINOCA, mucho de eso puede ser una disfunción microvascular y no sabemos cómo estudiarla, por lo menos con la resonancia. Sí, respondiendo a la primera, la de la impresión clínica, definitivamente sí, uno va con la sospecha, pero no nos podemos brincar los protocolos y el código porque aunque tenga uno una sospecha, o sea, pueden coexistir dos cosas, que no es la primera vez que pasa, que hay un, Total. o sea, en el contexto de una miocarditis, por ejemplo, una miocarditis autoinmune por lupus, que tuvo un trombo, una oclusión completa de la descendente anterior. O sea, yo no tengo, no la presenté, pero lo tengo, en donde se hizo un infarto anterior y ella ha hecho un aneurisma de la pared anterior del ventrículo izquierdo y la causa original era una miocarditis por lupus, que no se conocía que la paciente tenía lupus y el problema fue que se trombosó, hizo una trombosis aguda de la descendente anterior proximal. Entonces, pues esa paciente, aunque lo hubiéramos interrogado y hubiéramos sospechado que a lo mejor tenía lupus y a lo mejor el cuadro era más de miocarditis, pues en ese momento era un infarto con elevación del ST. Entonces, se pueden combinar las cosas pues el protocolo implica eso, porque realmente el riesgo de no salvar todos esos miocardios por perder el tiempo en esperar los resultados de los estudios o del interrogatorio es lo que se pues ha querido evitar a nivel mundial con los códigos estos de infarto. Entonces, precisamente por eso es que están las como guía, como receta de cocina, ¿no? Y de hecho eso bloquea el hospital, se vocea código y se para todo en urgencias, hasta los camilleros saben qué tienen que hacer para que los tiempos se cumplan en menos de 60 minutos sin fallas, ¿no? Entonces, por eso es que el ecocardiograma y toda la demás pues labor que se puede hacer, incluso interrogatorios más dedicados, se hacen después del cateterismo. La resonancia, pues sí, se puede hacer 1, 2, 3 días después, cuando quieran. Yo les comentaba que usualmente se hace 24, 48 horas después, porque tenemos la disponibilidad de los equipos y de los tiempos, pero si no, pues evidentemente que pues hay otras cosas en el Inter, ¿no? Y en relación a lo de las pruebas funcionales, sí, no lo mencioné, pero otras cosas son disfunción endotelial. Nada más que la disfunción endotelial difícilmente se confunde con un MINOCA porque no eleva el ST. Entonces, una disfunción endotelial puede dar dolor, pero para que pueda llegar a eso, pues tendría que ser un vasoespasmo coronario como el que les mostraba, y el vasoespasmo coronario va a cumplir los criterios del código AMI. Entonces, pues va a entrar a Igual, cateterismo. igual tienes que llevarle hemodinamia para Yes. saberlo.
Claro, es que Así es. particularmente en el género femenino hay una gran superposición Sí. de estos síndromes, y eso es lo que lo hace difícil. Y esto, si nosotros vemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST en género femenino, la edad joven, entre los 30 y los 45 años, es bien complejo por interrogatorio saber exactamente, es muy complejo saber por interrogatorio qué está pasando. Realmente tienes que utilizar estas herramientas para terminar de establecer un diagnóstico, porque no por gracia y no por fans, porque queramos una moda, sino que cuando haces el diagnóstico cambia completamente el tratamiento del paciente, cambia por quería completo. hacer una Y pregunta. eso es lo más importante. Que en su experiencia, de acuerdo al grupo etario, por ejemplo, si era una mujer premenopáusica o posmenopáusica, ¿cuáles eran las causas más frecuentemente que diagnosticaba por la resonancia de Minoca? Bueno, eso también sí es interesante. Por ejemplo, la disección arterial coronaria espontánea es algo que se ve en premenopáusicas, por ejemplo. El Takotsubo también, aunque depende, hay Takotsubo que se ve en gente ya mucho mayor y que maneja menos bien estas cosas. Y ahorita con todas las cuestiones virales que hay, que cada vez son más, pues vemos mucha miocarditis, ¿no? Entonces, yo creo que en las premenopáusicas sería eso, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez se ve más enfermedad obstructiva coronaria, o sea, cardiopatía isquémica aterosclerosa en mujeres premenopáusicas. Total. Sí, en adultos jóvenes que tienen otros hábitos, y por eso también el hábito es muy importante, porque tiene 35 años, pero está fumando desde los 15. Exacto. Y nosotros creemos, bueno, pero desarrolló la enfermedad. Y ahorita, por ejemplo, es muy frecuente en jóvenes el consumo de marihuana Sí, sí, sí. recreativa. Y usan marihuana desde los 20 años y llegan a los 40 y uno dice, bueno, pero no, es lo que lo usa es en la fiesta. Pero es muy frecuente y acelera el proceso arteriosclerótico sin ninguna duda. Así es. El No doctor Mogollón. No. Buenos días, buenos días. Excelente posición, doctora. Desde el punto de vista práctico, ¿qué paciente se beneficiaría de llevarlo a una angiotomografía coronaria o hacer una resonancia magnética? ¿O cuáles serían sus indicaciones desde el punto de vista práctico? Mira, desde el punto de vista práctico, todo lo que es Minoca, de hecho ya las guías europeas de cardiología la tienen clasificada como indicación 1A, o sea, se tiene que hacer. ¿Por qué? Por esto que les comentaba, porque el diagnóstico sí varía y las implicaciones pronósticas del diagnóstico son totalmente distintas. Entonces, si uno no tiene el diagnóstico preciso y no se trata, entonces estamos condenando a un riesgo cardiovascular pues muchas veces mayor si no se hace el diagnóstico. Entonces, por eso es que está incluido sí o sí, es lo que se debe de hacer en resonancia en el Minoca. Ahora, en pacientes con enfermedad arterial coronaria, es Claro, otro. ahí viene. La angiotomografía coronaria se hace en los pacientes de riesgo intermedio, no se hace en el paciente de riesgo bajo. Ahí la clínica y la evaluación preprueba los factores de riesgo y pues toda la clínica es lo que nos debe de orientar. Y las pruebas funcionales, una prueba de esfuerzo, cualquier prueba más sencilla, esas son las que nos llevan al paciente de bajo riesgo. El paciente de muy alto riesgo cardiovascular también es tirar la prueba a la basura porque va a salir con mucha calcificación, con mucha enfermedad en la angiotomografía coronaria y no vamos a ver nada. Entonces, ese va a terminar de todas formas en cateterismo y es directamente a cateterismo. Entonces, la indicación precisa en estos escenarios para resonancia es el Minoca, y para enfermedad arterial coronaria, o sea, para aterosclerosis coronaria obstructiva, es el riesgo intermedio. Riesgo intermedio definitivamente. Nada. Totalmente. Sí, no necesita. Es el uso adecuado del recurso, así que lo deberíamos manejar. Así es. Doctora Lilia, una pregunta. El código infarto de verdad ha sido muy exitoso en México, tenemos conocimiento de ello. La parte prehospitalaria del código infarto ha tenido una repercusión efectiva en disminuir el tiempo, por ejemplo, en que las mujeres consultan con un dolor torácico y comienza el código infarto dentro del hospital. O sea, ¿qué pasa? Siguen las mujeres llegando tarde. Sigue la parte de que no son
no sé si allá pasa, atendidas adecuadamente, porque como los cambios electrocardiográficos generalmente no son tan evidentes como en los hombres, se le da como más tiempo, tardamos más como en hacer el diagnóstico, siempre estamos pensando en las cosas que pudieran ser y no son. Y creo que eso repercute mucho en el mal pronóstico que tiene la mujer en la enfermedad arterial coronaria. Ahora sí ya no estoy hablando de minoca, Bueno, sino en en todo caso, pacientes que estoy tienen enfermedad arterial coronaria. ¿Cómo manejan en México eso? ¿Eso ha cambiado allá? Queremos y en eso estamos, pero es súper difícil porque la concientización es muy compleja. De hecho, muchos cardiólogos todavía siguen sin entenderlo. Yo tengo muchas pacientes que han pasado por muchos cardiólogos y les han dicho que no tienen nada, ¿no? Que es normal, que es la menopausia, que es total. porque está con situaciones emocionales difíciles y no las estudian Increíble. precisamente por eso, ¿no? Es increíble por eso que es tan importante estos simposios, más allá de la parte tecnológica y todos los recursos, en lo más básico que es el interrogatorio, en una historia clínica, donde se identifiquen en primer lugar los factores de riesgo tradicionales, porque se nos olvida que las mujeres también Bueno, por diferencia de- sufren con todo esto y muchos de esos factores de riesgo tradicionales tienen efectos más deleterios que en el hombre. Pregúntame. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo es mucho peor en una mujer en un hombre en cuanto al riesgo cardiovascular. Aparte de los factores de riesgo específicos que no se preguntan en la historia clínica del cardiólogo. Hay que preguntar a estas pacientes si tuvieron preeclampsia, si tuvieron diabetes gestacional, si tuvieron ovario poliquístico. Menopausia Y precoz. la menopausia, yo creo que es lo único que preguntan No, así. pero Menarca, es no importante la preguntan. menopausia precoz o la menopausia O la porque- precoz, sí. que es muy relevante, Sí, porque inclusive realmente la antes de los 40 quedan años tiene un desprotegidas peso mucho más alto que total, después de los 45 quedan años. Entonces, totalmente desprotegidas. yo creo que lo que tenemos es que motivar muchísimo a ver si logramos bajar de verdad la mortalidad en la mujer en la enfermedad cardiovascular, directamente enfermedad coronaria, porque es un temazo, es un temazo. Ustedes Doctora, tienen muchos recursos. estamos exprimiendo su tiempo. Supongo que ya la llamaron por 2 códigos infarto durante este periodo, pero disculpe, de verdad que la estemos, pero tienen preguntas, ¿no? Sí, Complementando lo de la doctora Feijó, hay otros factores de riesgo que son importantes en nuestros países, por lo menos. Usted, doctora, dijo que los médicos nada más somos culpables, que no le paramos mucho a las pacientes cuando llegan. Es cierto, pero ¿qué hay de las determinantes sociales? Violencia doméstica, situaciones económicas, etcétera. La mujer tiene muchos problemas porque, para empezar, se considera, hay varios mitos muy importantes que eso yo lo pienso y se los digo a mis pacientes, que es que la mujer piensa que por este mito de que con la menopausia, o sea, todo el periodo premenopáusico está protegida, y eso es una falacia, porque pueden Total. pasar cosas antes de la menopausia. O sea, yo tengo varios pacientes, de hecho, un buen número de mujeres que tienen stents y están todavía en periodo fértil y premenopáusica sin problemas. Porque hay otros factores de riesgo adicionales, no solo es eso. Y se tiene que quitar eso de que la menopausia o sea, la premenopausia es protectora y que no hay forma de que les pase algo. Eso es un mito y está equivocado. Luego, el sentimiento generalizado en la mujer latina de que es primero todo mundo y hasta el último la mujer. Y eso hace que no se atiendan. Entonces, si al hombre le duele algo, inmediatamente corre todo el mundo al doctor y se espantan. La mujer pues se toma algún analgésico, se aguanta, no dice nada y sigue con sus labores y atendiendo a todo el mundo y preocupándose y procurando por todos. La mujer está acostumbrada a tener dolores, entonces usualmente se toma siempre analgésicos. Si revisamos las bolsas de las mujeres, generalmente traen analgésicos el mayor porcentaje y están acostumbradas a eso. Y están acostumbrados los familiares a que la mujer diga que se siente mal o que le duele la cabeza. Y todo el mundo dice, pues es por los cambios hormonales, porque está cansada, porque está manipulando, porque está deprimida, porque está muy tensa, siempre hay una excusa. Y eso es un error grave. Y eso mismo se lo cree la mujer y llega tarde o busca atención médica tarde. De hecho, yo les digo, o sea, generalmente hasta el perro
va primero al veterinario porque la propia mujer lo lleva antes de que la mujer vaya a buscar atención médica. O sea, la mujer agarra, se toma algo, se quita el dolor y ay Dios, el perro está mal y el niño al dentista y el marido al médico y la casa y Total. el súper y es la última en atenderse. Y si a eso En le realidad, doctora, el hombre llega antes a la emergencia porque su mujer lo lleva. Así es. por eso lo estoy diciendo. Yo creo que Porque se queja más. no, Así es. Yo quería aprovechar que, bueno, que a pesar de que es un bloque de la mujer, hay mucho público masculino y quería preguntarle si cuando hace estas resonancias y diagnostica minoca, si la causa etiológica que consiguen los hombres es diferente en frecuencia a la que consiguen las mujeres. el minoca es más frecuente en mujeres que en hombres. No, yo decía la causa del minoca en sí. Es que ¿Cuál depende. hombre con minoca? Sí. Claro, es que la frecuencia de minoca en mujeres es tan bárbara que casi es una enfermedad de la mujer. Sí. Casi una enfermedad de la mujer. Pero no sé, doctora, ella lo que quiere saber es si en los estudios de resonancia magnética los hallazgos son diferentes entre hombres y mujeres en un minoca real. No, es más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí, Exactamente lo mismo. Pero estamos hablando de minoca real, nada más. real, el del infarto. Sí, En el infarto. Ujú. sí. Yo tengo una pregunta que me tiene así la cabeza. Ajá, ya sé que tengo un minoca. Ujú. Le voy a decir al paciente un minoca y le explico lo que es un minoca. Y la pregunta que me va a hacer el paciente de vuelta, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este paciente con minoca? Esa es la pregunta de las 75.000 lochas, doctora, porque ¿qué? Ahorita acaban de presentar un estudio en el ACC, Ajá. Warriors, que simplemente compraron tratamiento intensivo versus tratamiento convencional en minoca. Tuvo muchos inconvenientes, fue durante el periodo del COVID y al final no dio ninguna diferencia. Y realmente es una patología muy difícil de tratar y esos minocas consultan recurrentemente porque se superponen el minoca y el anoca. Entonces el paciente vuelve a consultar por angina, aunque no tenga infarto, y como ya tuvo un minoca, lo vuelven a revisar. Es complicado, pero ¿qué hacen? Ustedes tienen un protocolo de seguimiento del minoca en particular. No, y sería algo muy bueno que deberíamos de implementar. Yo creo que el minoca apenas está empezando a tener conciencia de todo esto y sobre todo eliminando los casos que no son minocas, o sea, todo lo que es miocarditis, Takotsubo y demás, y ver realmente qué hacer con el minoca. En lo que yo he tenido de experiencia y con otros compañeros que hacen resonancia también, al minoca hay que darle exactamente el mismo tratamiento que se le da al inoca, o sea, Total. al obstructivo, Al obstructivo, el infarto tipo 1 clásico, pues. Total, exacto, total, total. elevación. Es Entonces, es el mismo tratamiento, exactamente el absolutamente. mismo, y en Absolutamente. realidad la severidad o la exigencia del tratamiento, la rigidez del tratamiento es basado en las metas terapéuticas. O sea, lo que hay que hacer es primero ver si tienes o no falla de bomba, porque tú puedes tener un minoca sobre un daño, sobre un miocardio que ya tuviera un transmural. Y entonces Total. si estás hablando de un minoca con un daño pequeñito, que lo que les decía es, no se ha visto realmente si el tener afectados 4, 5, 6 segmentos afecta más que tener 1 o 2 segmentos. Lo que sí se ha visto es que si tú tienes el daño, o sea, el daño, el infarto, es igual que tener una un obstructivo por Una enfermedad obstructiva, exactamente. No importa que no esté obstruido el vaso o esté obstruido el vaso, el infarto es real. O sea, hubo daño miocárdico y eso establece un riesgo para los pacientes y por eso lo debes tratar exactamente igual. Exactamente igual. Y pues el criterio va a variar dependiendo de pues si hay o no falla de bomba, ¿no? Pero desde Total, el punto de total. enfermedad coronaria es igual y debe de ser siguiendo las metas, ¿no? Del colesterol LDL y demás. Sí, no hay nada más dramático que tratar un infarto enorme, transmural, con coronarios normales. Porque uno se siente un absoluto inútil. O sea, ¿qué podemos? Pero ¿cómo pasó esto? Y peor es que recurra, que vuelva a ingresar con otro infarto transmural en otro territorio sin establecer el diagnóstico completamente. Entonces, por eso
ahora hacen resonancia y hacemos estudios funcionales dentro del laboratorio, porque tienes que tratar de establecer qué lo provocó, porque los dejas desprotegidos. Los tratas como todos, pero ellos tienen una enfermedad muy particular que no estamos identificando. Para tratar a las mujeres tienen que estudiar más. Doctora Lilia, muchísimas gracias, de verdad. Excelente toda esta charla. Bueno, muchas gracias. Éxito. Bye. Gracias, doctora. Estuvo magnífica. Muchísimas gracias. Y la doctora Feijó, que es una grosera. Sí, la verdad. Bueno, a continuación vamos a presentar otro caso de la doctora Zuilma Vázquez de México también, o sea que fue una sesión con ranchera, pues Mexicana, incluida. sí, sí, sí. Sí, la doctora Zuilma ya nos ha acompañado varias veces en el curso cardiovascular de Caracas y esta vez cuando la invitamos, pues realmente muy emocionada, por lo cual esperemos tenerla pronto aquí. La doctora es especialista en cardiología, pero además de eso es especialista en ecocardiografía del Instituto Ignacio Chávez de México. Además de eso, es profesora del curso de LASUS que muchos venezolanos pues hemos hecho. Es también coordinadora del capítulo de cardio-oncología de ANCAM, que es pues, una de las sociedades científicas más importantes de ese país. Es fellow de CICIAC y el tutor de máster de ecocardiografía de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Con ustedes, la doctora Zuilma nos va a hablar de un caso de cardio-oncología. Vamos a ver. Hola, doctora, ¿está por aquí? ¿Está conectada? No sé si tiene el micrófono silenciado. ¿O no? ¿O no lo está oyendo? Que nos dio un minutico. Bueno, realmente la cardio-oncología es un tema. Primero tenemos una experta porque también... Caso que mío. Y tiene un caso mío aquí, por supuesto. Ábrelo ahí, pues. Mientras tanto, ¿no? Sí. Mientras... Bueno, la verdad es que a mí no hay nada que le tenga más miedo a una opinión de la doctora Josefina Feijó, pero todo un infarto en mujeres. Sí, yo cuando estaba estudiando obstetricia decían que las mujeres no se le puede creer nada de la cintura para abajo y de la cintura para arriba tampoco. Entonces, claro, tú nunca sabes si el interrogatorio tiene algún valor, pues. Entonces, el interrogatorio, esto no comenzó cuando dijeron, ni es verdad que no está fumando, todo eso es mentira. No, yo soy de mi casa. Simplemente, mientras la doctora se conecta, lo que quería era mostrar todo lo complejo que puede ser en los casos de infarto en general. Esta es una muchacha de 53 años con no claros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, más allá de su edad y eventualmente de su género, y que está aparentemente en el periodo perimenopáusico porque refiere haber estado padeciendo de calorones, de sudoraciones súbitas, profusas, y de alguna variabilidad de la presión arterial que ustedes también saben mucho que es muy frecuente dentro de ese periodo perimenopáusico. Y consultó en la emergencia por un episodio prolongado de 1 o 2 horas de un dolor torácico muy intenso que se irradió sin radiación, pero acompañado de profusa diaforesis. Esa diaforesis ella la confundió o la superpuso a los calorones que ha estado padeciendo en los últimos 6 meses y eso disminuyó un poquito la alarma, pero por la persistencia del dolor decidió consultar a la emergencia, fue a la emergencia, encontraron unos cambios menores en el electrocardiograma y una moderada elevación de troponina, el típico paciente complejo, un típico no STEMI. Pues. Esto no es un STEMI, estaba en otra isla, lo refirieron y 24 horas después nosotros la evaluamos. ¿De acuerdo? Estaba en San Martín, le refirieron a Curazao y entonces y esta fue la angiografía. Y en la angiografía ustedes pueden ver que tiene unas arterias coronarias completamente cristalinas, pristinas, o sea, preciosas, pues no tiene aparentemente, al menos angiográficamente, no tiene enfermedad coronaria obstructiva. Pero la descripción de la paciente era la de un dolor tan intenso, fue tan típico el dolor que nosotros decidimos interrogar a la descendente anterior, porque en la descendente anterior es el único sitio donde me parece a mí que hay como una irregularidad en este sector. Aparentemente en este sector yo veo como un cambio de calibre.
completamente inaparente, pero no me gustaba sobre todo por la descripción del dolor. Por eso es que lo de la clínica es importante, aunque sean mentirosas, es importante que siempre pregunte. Ahora nos pasa mucho que hacemos la geografía, encontramos esto y tú, cuéntame otra vez cómo fue lo del dolor. Entonces te devuelves y dices, bueno, pero espérate un momentico, te lo vuelven a contar y dices, no, espérate un momentico, voy a revisar entonces. Entonces cuando revisamos, encontramos que esta paciente, fíjate, esto es un OCT. Esto es un OCT y aquí, esto que están aquí es la geografía y esta es la correlación de la geografía con el OCT. Donde está el guión, está colocado el catéter y está colocado, si se quiere, la cámara. Y uno ve una arteria esencialmente indemne, hermosa. Pero a medida que uno se desplaza por a través del catéter, o sea, a través de la arteria, como lo ves aquí abajo, comienza a aparecer una imagen, fíjate que aquí está completamente lisa, por aquí hay una imagen que parece una imagen de media luna. Una imagen de media luna que ven esta sombra aquí, una sombra aquí, esto, en definitiva, es un hematoma intramural. O sea, se rompió dentro, pero además no sabemos exactamente cuál fue la etiología, porque fíjate que en la otra imagen lo ves completamente roto y hay una disrupción incluso de la íntima. Entonces nosotros no sabemos si se rompió la íntima y la sangre expandió el espacio de la media o si un ensangramiento de la adventicia rompió la media y la media por presión rompió la íntima y se drenó espontáneamente y por eso se le quitó el dolor. Lo importante de esto es que este paciente no se le trata con tratamiento endovascular. O sea, yo no le pongo un stent porque ella tiene un diámetro luminal mínimo completamente normal. No le coloco stent y es muy peligroso la manipulación de stent en estos casos porque uno hace una especie de efecto de pasta de diente. Cuando tú colocas el stent a presión, tú desplazas todo el hematoma dentro de la luz del vaso y lo puedes obstruir distalmente y terminas colocando stent hasta la punta, hasta el ápex. Entonces, esencialmente, los SCATs, nosotros tenemos que literalmente amarrarlos la mano a la espalda y tratar de no intervenirlos con prótesis. Pero sí cambia completamente el diagnóstico, porque el consenso dice que estos pacientes tienen un síndrome coronario agudo, tienen un no STEMI, pero no tienen doble terapia antiplaquetaria. No tienen enfermedad arteriosclerótica y si yo le pongo doble terapia antiplaquetaria, incremento el tamaño del hematoma y el paciente recurre. El otro problema es que estos pacientes recurren y recurren más en los primeros 7 días. Entonces esos pacientes no se mandan a la casa, porque un paciente con un minoca que tiene todo normal, que probablemente era spam, lo mandó a la casa. Pero este paciente en los siguientes 5 días puede recurrir, entonces los dejamos hospitalizados. Y además tenemos que planificar rehabilitación, porque estos eventos van a recurrir y tenemos que planificar cuándo volverlos a traer para confirmar si esto curó. Porque esto sí se ve perfecto, porque como es tan proximal, se ve perfecto en una tomografía. Y yo no quisiera volver a poner los catéteres porque estas arterias son muy frágiles. Es como si tú intervinieras un vidrio delicado de una copa y con los catéteres los quiebras fácilmente. Entonces, incluso intervenir con catéter, a veces, este es el tipo de caso que si yo hubiera tenido tiempo, le hago la tomografía primero y no me meto a explorarlo con catéter. Entonces, por eso es que es tan importante saber qué le pasó al paciente, porque si a todos los trato como un baño de manguera, y a todos le pongo estatina, y a todos le pongo doble terapia antiplaquetaria, a todos le pongo beta-bloqueante, a todos le pongo IECA, no estoy haciendo absolutamente nada en favor del paciente. Uno tiene que reconocer que tiene para poder actuar en consecuencia, porque tiene 53 años, yo puedo decir, es arteriosclerótico, ponle todo lo demás que se proteja. Pues no. Y lo otro que hay que decidir aquí es si le ponemos o no terapia de reemplazo hormonal a una paciente que está muy sintomática y que hizo un SCAT, o sea, que tiene muchos puntos de discusión interesantes. Yo quisiera que nos resolviera algo. Tu posición ya la dijiste en relación a esta erosión de la íntima de esta paciente. ¿Ah? ¿Cómo difieres tú el tratamiento en una disección? Es decir, tú ya dijiste que no le vas a poner stent a esta erosión de la... Sí. Ahora, ¿qué le haces desde el punto de vista práctico a la disección? Porque pueden tener... La disección, increíblemente, se ha aprendido mucho. Con esta patología en particular, nosotros hemos aprendido mucho, porque las disecciones curan solas. Y justamente a partir de esta patología ha regresado una técnica de revascularización percutánea, que es hacer las angioplastias, disecar los vasos y colocar balones medicados para no colocar stent,
porque sabemos que hay un porcentaje enorme de esas disecciones que si no son obstructivas van a curar solas. O sea, el organismo las cura, las reabsorbe y las sella completamente. Yo quería hacer un comentario, oye, porque siempre hablan los hemodinamistas y los electrofisiólogos y tal. No, bueno, han hablado suficientes mujeres ya en este simposio. Yo te digo sinceramente, yo no sé qué es lo que ¿verdad? quieren ya. No. No, yo quería decirles a ustedes que ya Minoca Ya está. idiopático, no sé, el Minoca realmente, las lesiones que nosotros estamos viendo en estas mujeres y una corte muy importante de pacientes en Canadá y en España, Claro. han discriminado que ese tipo de lesiones, precisamente ese tipo de lesiones que no constituyen la típica lesión obstructiva, ¿ok? Son las típicas de la dislipidemia familiar incontrolada. Esa es la lesión, esas son las lesiones de la dislipidemia familiar. Y esas son enfermedades monogénicas. Es decir, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te comportes como te comportes y independientemente de tu estado de salud mental o física, vas a tener problemas a nivel de las lesiones coronarias, porque la dislipidemia familiar, sobre todo la dislipidemia mixta, es preocupante en relación a la formación de placas que ya comienzan desde la propia adolescencia. Entonces, como parte del tratamiento fundamental de estos pacientes, Josefita, también es parte fundamental es el reconocimiento que los hemodinamistas comiencen a entender que cuando vean este tipo de lesiones, no le pongan simplemente, bueno, vamos a tratarle y entonces le ponemos la marquesina Minoca y vamos a tratarle de acuerdo a la marquesina Minoca. Recuérdate que hoy en día hay medicina personalizada en el mundo entero y este tipo de pacientes se trata específicamente como una dislipidemia familiar una vez que se hace el diagnóstico genético de la misma. Lo que pasa es que tenemos que estudiar genética molecular humana. Entonces, ya la genética molecular en cardiología es una realidad y la medicina personalizada está aquí. Entonces, ese es el tipo de paciente que se trata con medicina personalizada. Bienvenida, gracias doctora Susana, bienvenida Suilma, te habíamos presentado hace unos minutos tu extensa carrera y tu generosidad con Venezuela, entonces, bueno, damos la bienvenida a tu presentación y perdona todo el estrés que te hemos hecho pasar porque sabíamos que estabas en un caso y bueno, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un honor y un verdadero orgullo que me inviten, que me tomen en cuenta. Yo quiero pedir una disculpa porque la señal de internet en el hospital es difícil. Había planeado hoy en la mañana no venir al hospital en este horario, pero lamentablemente hay un paciente en quirófano grave y pues de hecho estoy con la pijama quirúrgica, perdónenme. Pero bueno, voy a empezar. Agradezco a todo el comité organizador por la invitación y voy a presentar un caso clínico nuestro de la clínica de cardio-oncología de nosotros, del instituto. Es una mujer de 50 años que no tenía historia cardiovascular previa, con historia de linfoma mediastinal, linfoma de Hodgkin, 25 años atrás. Esta mujer recibió doxorubicina, 400 miligramos metro cuadrado, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona, y fue radiada a 35 grays. En ese entonces llega con sobrepeso. La paciente fue referida por la clínica de hematología del hospital, asintomática, pero quizás interrogando dirigidamente decía, bueno, quizás cuando subo escaleras me da un poquito de falta de aire. Entonces el hematólogo, la paciente pierde su seguridad en el hospital pediátrico y entonces se deja, digamos, a libre evolución, sin mayor curada del linfoma. Entonces, bueno, busca atención de seguimiento por estas molestias que no identificaba muy bien a la clínica de hematología ya de nuestro hospital. Y entonces, bueno, el hematólogo toma como parte de la valoración basal de un paciente que tiene historia sobreviviente de cáncer, pues toma este electro. Entonces le llama mucho la atención al hematólogo, pues la presencia de ondas Q en toda la región inferior y la pobre progresión del primer vector en toda la B1 a B3, y por esta razón nos la envían. Entonces nosotros, obviamente, al recibirla en la clínica de cardio-onco, vemos este perfil
de laboratorio, donde ustedes pueden ver que prácticamente el examen de lípidos es prácticamente normal. Lo mismo la química sanguínea, electrolitos séricos. Por ahí llama la atención un ProBNP ligeramente alto, 300, pero con una troponina ahí normal. Entonces, de acuerdo a las guías de cardio-oncología, ¿qué hacemos con esta paciente, no? Eso es como la primera pregunta que yo hago al auditorio. O sea, de acuerdo a las guías, digo, lo que nosotros sabemos hoy día, de acuerdo a las guías de cardio-oncología, es que pues esta paciente necesita un screening no invasivo para enfermedad coronaria, dado que es una mujer que recibió terapia cardiotóxica en el pasado, 5 a 10 años, incluso más atrás, 25 años atrás, aunque se encuentra asintomática. Eso es bien importante. Entonces, bueno, voy a mostrar las imágenes del ecocardiograma que se hacen inicialmente en esta paciente. Ustedes pueden ver en la pantalla que tiene claramente trastornos de la motilidad segmentarios, como es una acinesia inferior y la hipocinesia inferolateral. De hecho, se observa un trombo viejo en la aurícula derecha y en la región anterolateral del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, si bien no está importantemente dilatado, pero pues sí vemos trastornos segmentarios importantes de la contractilidad, lo cual nos hacen sospechar enfermedad obviamente coronaria. Estas son vistas multi-slice y de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Pueden ver cómo existe un mapa polar del strain característico en la región anterolateral, inferolateral, como si fuese una coronaria derecha el problema. Entonces hasta aquí, pues bueno, como que todo parecía muy claro. La paciente fue radiada, por tanto tiene disfunción sistólica, tiene trastornos segmentarios. Cuando hicimos la mecánica avanzada en esta mujer, vimos que tenía una rotación apical invertida. Esto es típico del paciente con miocardiopatía dilatada, por eso ven esta flecha roja que señala pues la rotación del ápex en sentido horario, no antihorario como es lo habitual. Y esto ocurre comúnmente en pacientes que tienen enfermedad miocardiopatía dilatada en etapa avanzada, con bloqueo de rama izquierda, que bueno, generalmente esto señala la rotación en bloque del ventrículo izquierdo, rotación rígida. Claro, también tenía enfermedad valvular, tiene enfermedad valvular severa. Vemos cómo tiene una insuficiencia mitral importante, pues entre un patrón mixto, quizás funcional por la retracción del músculo papilar, el tethering, obviamente por la asimétrico, por la afectación probable, ¿no? Hasta ese momento en nuestra cabeza era coronaria, de la coronaria derecha quizás, no sé. Y bueno, aquí vemos en las vistas tridimensionales que existe ligero engrosamiento, que quizás esto es debido a la posradioterapia, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hay que hacer en esta mujer, no? O sea, ¿qué sigue con esta paciente? Bueno, hay que hacer un test no invasivo en aquellos pacientes en donde está en duda si realmente hay síntomas asintomáticos o con síntomas leves moderados que tienen historia de radioterapia con un nivel de evidencia 1C. Entonces, hicimos un estudio de estrés físico, dado que la paciente decía, pues es que yo camino, hago vida casi normal, a veces me canso. Bueno, entonces en las flechas de color blanco y de color amarillo ustedes pueden ver la ausencia de mejoría de la pared inferior y de la pared anterolateral, muy baja carga o reserva cardiovascular, solamente aguantó 75 watts, sin viabilidad en la pared inferior, posterior, baja reserva contráctil y coronaria. Y entonces con estos hallazgos, pues bueno, antes de eso voy a mostrarles el ultrasonido pulmonar. Francamente nos hizo líneas B, que tenía 2-3 en el reposo, pero que en máxima carga de ejercicio 75 watts se hacen de manera importante. Por lo tanto, catalogamos que esto es una prueba de alto riesgo, un estudio de cicloergómetro de alto riesgo. Entonces, esta paciente la llevamos directamente a angiotac de coronarias, y en la angiotac de coronarias pues nos confirman la disfunción sistólica que ya habíamos visto en el transtorácico, pero nos dicen no tiene lesiones coronarias. Las coronarias son delgadas, sí, son delgaditas, pero no hay enfermedad obstructiva, ¿no? Entonces, con esto nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo? O sea, si tiene historia de radioterapia, tiene historia de quimioterapia altas dosis, con esto, ¿qué hacemos? Paramos aquí, seguimos con tratamiento para insuficiencia cardíaca. Bueno, hicimos una resonancia magnética cardíaca que confirmó los hallazgos que ya habíamos nosotros visto por ecos, esos trastornos de motilidad en toda la región inferior. De hecho, las paredes se ven adelgazadas,
Incluso pueden ver ustedes la pérdida geométrica que ya habíamos visto en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda en el transtorácico. Vemos pues las cavidades derechas muy bien. Entonces con estas imágenes, bueno, la fracción de expulsión 43%, decimos un fenotipo de falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces la resonancia nos da en el patrón de realce tardío claramente un patrón en anillo con reforzamiento tardío epicárdico. Esto es muy característico en aquellos pacientes que fueron radiados. Es una miocardiopatía no isquémica, pero que no aparece en todos los pacientes. Si bien está descrito en aquellos pacientes que fueron radiados, no es absolutamente frecuente encontrarlo. Claro, con esta paciente nosotros hacemos hincapié en todos los factores de riesgo en aquellos pacientes supervivientes de cáncer. Esta mujer fue radiada, fue llevada a altas dosis de antraciclenos 25 años atrás. Por supuesto, el riesgo cardiovascular de esta paciente pues es muy alto. Entonces, un superviviente de cáncer obviamente tiene que recibir una evaluación cuidadosa del riesgo cardiovascular una vez que ha finalizado el tratamiento oncológico. Los factores de riesgo, obviamente, al finalizar la terapia no acaban ahí. Creo que es un camino largo por recorrer y las recomendaciones específicas en este grupo de pacientes lamentablemente se han perdido. La escala HFA-AICOS hace hincapié que los supervivientes adultos que tuvieron enfermedad hemato-oncológica en la etapa de adolescencia deben de ser debidamente llevados a un screening de evaluación. Y con esta diapositiva termino. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente de alto, intermedio, alto o muy alto riesgo tiene que tener una evaluación al finalizar el tratamiento y por lo menos cada 5 años en un superviviente adulto, aunque se encuentre asintomático. Esto ya lo sabemos, pero lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica no ocurre así. Nosotros recién estamos iniciando la clínica de cardio-oncología, tratando de evaluar y hacer un screening, por lo menos cada 5 años en este grupo de supervivientes. ¿Cómo lo debo hacer? Con lo básico: ecocardiograma, electro, por supuesto, historia clínica, biomarcadores, y en aquellos pacientes evidentemente de muy alto riesgo, por lo menos un ecorreposo. Si el paciente es de muy alto riesgo y recibió radiación al cuello, hay que hacer un ultrasonido de carótida. Si el paciente es de muy alto riesgo y recibió radiación al tórax, hay que hacer un ecocardiograma al menos en reposo o de esfuerzo como lo hicimos. Y si es un paciente que fue radiado en abdomen, un ultrasonido abdominal para evaluar las arterias renales es fundamental en este grupo de pacientes. Por supuesto, ¿qué hacer con la válvula? Es algo que todavía está en discusión, dado que es una válvula que tiene daño y que seguramente tiene que ir a cirugía. Sin embargo, hoy con la nueva terapia de reparación de la válvula mitral, creo que puede ser una oportunidad importante en este grupo de pacientes. Nuestra paciente, pues es una paciente que llevaremos a terapia de reparación. Estamos en espera que aún autorice la aseguradora para que nos dé oportunidad de poder reparar la válvula, dado que el riesgo quirúrgico en esta paciente, dado el porcentaje de fibrosis miocárdica que reportó la resonancia en 40%, aunque no tenga lesiones coronarias, pues es muy alto, y la probabilidad de que haga falla cardíaca poscirugía, pues es muy alta. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para que demos pie a un par de comentarios. Increíble, increíble presentación, doctora. Gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, realmente, Zulma, nos dejaste impresionados con la belleza del caso, lo bien respaldado de las imágenes. Si querían, no sé, hacer alguna... Yo creo que de verdad, doctora, dejó bastante claro el papel de la evaluación cardiovascular en el paciente oncológico. Y hay un aspecto muy importante y que el mensaje se tiene que llevar, y es que el daño muchas veces, como usted lo ha demostrado, no ocurre periprocedimiento, peritratamiento, sino es a largo plazo. O sea, que el seguimiento y el control del paciente es indispensable. Y que otra cosa muy importante es que las evaluaciones para el cálculo de riesgo cardiovascular aquí se pierden, no toman en cuenta estos antecedentes, y cuando tú estás evaluando a un paciente tienes que interrogar esos aspectos para poder tenerlo en cuenta al momento del abordaje y el planteamiento diagnóstico y terapéutico que vas a seguir. Es clave aquí. De verdad que sí. Sobre todo Gracias. porque hoy en día las terapias oncológicas son tan efectivas que los pacientes fallecen en su mayoría de cardiopatía más que del propio cáncer Exactamente. en sí.
Total. Exactamente. Una presentación fantástica, doctora. Yo le quería preguntar si Sí. le podemos extender un contrato permanente para que asista a todos nuestros eventos de cardiología, porque es una presentadora brillante y muy talentosa. De verdad que muchas gracias. No, hombre, Excelente. al contrario. Qué gentiles son, siempre mi cariño hasta Caracas, y mi agradecimiento infinito y mil perdones porque de verdad que fue hace unos minutos me puse muy nerviosa, no lograba jalar el internet, el audio, Tan bello. No, pero por Dios. Lo hizo maravilloso. Muchas Así que gracias. todo lo mejor. Excelente. Todo lo mejor. Cuídense mucho. mis cariños para ustedes. Hasta luego.